bienvenido a todos los amigos y amigas presentes aquí en la sala. Es un honor dirigir esta mesa con panelistas tan distinguidos, a los cuales voy a presentar en la manera en que toman la palabra. Y también un agradecimiento al doctor Pablo Ubiña, porque creo que su ponencia nos ha llevado muy bien ya hacia los temas centrales que también vamos a tocar en esta mesa. Viniendo de Nuremberg, el lugar tan emblemáticamente relacionado con el tema del derecho penal internacional, no puede dejar de hacer una muy breve referencia al hecho de que los temas que vamos a discutir se han tocado ya en Nuremberg, especialmente el tema de la responsabilidad individual de personas que incluso actúan en nombre del Estado. También que fue un complejo de acusados que nos lleva directamente al tema de estas ponencias también en Nuremberg. En el Tribunal Internacional y los casos subsiguientes estaban acusados militares, pero también políticos, también funcionarios, también profesionales como médicos o juristas, y también civiles como empresarios o como el publicista Streicher, el gran antisemita que fue condenado a muerte. Entonces, esos son antecedentes, creo yo, que vale la pena recordar en nuestro contexto. Y otro tema que no puedo dejar de mencionar es quienes hemos escuchado las noticias de las últimas horas y días, como se violaron miles de personas en Siria en el ataque que finalmente terminó con la ciudad de Alepo, y que son crímenes que claramente pertenecen a las categorías que estamos hablando y que por el momento son impunes. Y en este contexto yo recuerdo muy bien la situación en Chile después de la dictadura, cuando una puñada de abogados comenzó a litigar, a poner habeas corpus en una situación que pareció totalmente sin posibilidades de éxito, y que años después, muchos años después, sirvieron para establecer los juicios que hemos venido viendo en estos. Y la gran esperanza es que haya gente hoy que observe lo que pasa en Siria para que un día se haga justicia aquí. Bueno, no voy a hablar largo al inicio, más bien voy a presentar al primer ponente, que es el profesor Jaime Couso Salas, licenciado en Derecho de la Universidad Católica de Chile y abogado. Obtuvo su título de doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, en España, y ha realizado pasantías de investigación postdoctoral como becario de la Comisión Fulbright en la Universidad de California, en Berkeley, y como becario de la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad Humboldt de Berlín. En la Universidad Diego Portales actualmente es director del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal y codirector del Magíster en Derecho Penal y Proceso Penal. Su investigación se concentra en la parte general del derecho penal, el derecho penal y la jurisprudencia penal comparada e internacional, y el sistema penal de adolescentes. Tiene la palabra Jaime. Muchas gracias, Rainer. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, bueno, y particularmente a Magdalena Garcés, que me dio la invitación directamente. Dos disculpas para comenzar. Primero, no soy un especialista en Colonia Dignidad, y muchos de ustedes saben claramente mucho más que yo sobre el caso. Lo que traigo es reflexiones sobre una investigación Fondesit acerca de la responsabilidad penal en contextos organizados, que me parece, y a los organizadores les ha parecido, pueden ser de utilidad en la reflexión sobre cómo hacer responder penalmente a los civiles en particular, entre otros, en los casos de violación a los derechos humanos que ocurrieron en Colonia Dignidad. Y lo segundo es que la exposición es un poco técnico-jurídica, y yo sé que el público es más diverso, pero bueno,
me disculpo desde ya por eso, hay seguramente conceptos que requerirían un poco de explicación y el tiempo lamentablemente no da para que los explique, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Bien, el problema es la responsabilidad de los civiles y el caso Colonia Dignidad sirve como punto de referencia, pero ciertamente se podría aplicar a otros casos. Quisiera partir, por lo tanto, con un hecho específico ocurrido en Colonia Dignidad, que no sé para nada si es uno de los más importantes o que más complejidades ha planteado, pero es uno de los que me dieron a conocer cuando me invitaron. Pedro Merino Molina fue detenido en Coronel el 14 de septiembre de 1974 por personal de Carabineros. Fue conducido al retén de Carabineros Los Rojas, en que operaba personal del Ejército, luego al cuartel de Carabineros de Parral y posteriormente, textualmente en la sentencia, al centro clandestino de detención conocido como Colonia Dignidad, donde quedó registro escrito de los interrogatorios que bajo tortura le fueron hechos. Finalmente fue conducido al recinto de Cuatro Álamos, lugar desde el cual se pierde su paradero. En este caso, en la sentencia de primera instancia se condenó como autores a 5 años de cárcel sin beneficio al director de la DINA, general en retiro Manuel Contreras, y al brigadier en retiro Pedro Espinosa, así también al comandante de la Brigada Centro-Sur de la DINA, Fernando Gómez Segovia. En cambio, se absolvió a los aprehensores de Carabineros, a Orlando Manso Durán, el cargado del recinto de Cuatro Álamos, y a Gerd Sebald Lefebvre, autor confeso de la confección de las fichas y uno de los jerarcas de Colonia Dignidad. Además, en esta causa fue sobreseído tras su muerte Paul Schaeffer. ¿Qué problemas plantea la cointervención delictiva en casos como este? Quisiera explicarlo distinguiendo la cointervención delictiva, es decir, aquella situación en la que diversos individuos intervienen en un mismo hecho, según si ella ocurre en contextos delictivos simples o en contextos delictivos complejos. Cuando se trata de cointervención delictiva en contextos delictivos simples, el paradigma de responsabilidad que se utiliza, y esa es parte del problema, es el de la causalidad directa, sea física, es decir, que un sujeto causó directamente, ¿no?, el resultado, la muerte, sea de carácter físico, por ejemplo, si ejecutó la muerte o si facilitó las armas con las que se ejecutó, sea una causalidad psíquica, por ejemplo, si es que indujo a otra persona a ejecutar el hecho, influyendo en su psique, o auxilió moralmente al ejecutor. Además, en este paradigma, la intencionalidad debe ser específica, referida al hecho concreto que se le imputa. ¿Qué consecuencias tiene este paradigma de responsabilidad, de causalidad directa e intencionalidad específica? La primera es que establece límites a la posibilidad de considerar coautores a algunos de los sujetos que intervienen, por ejemplo, porque el acuerdo de voluntades que se requiere para considerar coautores a algunos de los que no ejecutaron directamente los hechos solo es posible cuando es cara a cara, entre comillas, en el sentido de que se trate de personas que se conocen entre sí y que llegaron a un acuerdo, ¿no?, efectivamente directo. En segundo lugar, bajo este paradigma, el objeto del acuerdo debe ser específico, delitos determinados. Los sujetos tienen que haberse puesto de acuerdo en determinados delitos contra determinadas personas. Además, la contribución o influencia en la ejecución debe ser directa y esencial. Debe haber contribuido directamente en la ejecución de un homicidio, si es que se le quiere castigar por el homicidio. Incluso este paradigma plantea problemas o límites para imputar por participación, a lo que en derecho penal nos referimos para el inductor o el cómplice, aquel que no es autor del delito, pero sí puede ser castigado como inductor o cómplice, porque exige una influencia directa del inductor sobre el inducido, ¿no? Por ejemplo, en Chile no se castiga la así denominada inducción en cadena, del que influye en otro para que influya en un tercero para ejecutar el delito. Además, porque la cooperación debe tener alguna eficacia en la ejecución misma para que haya complicidad, ¿no? Efectivamente tiene que haber sido aprovechada por el ejecutor del delito la contribución que el cómplice prestó. Y el dolo, una vez más, debe ser específico, tanto sobre el tipo de contribución que realiza el cómplice como sobre el delito ejecutado. Así, por ejemplo, en el caso de Pedro Merino Molina, que relaté hace un par de láminas, el jerarca de Colonia Dignidad, Sebald, no aparece en los hechos que yo relaté, contribuyendo directamente a la ejecución del crimen, y pese a saber en general qué solía pasar con los detenidos, su dolo no es específico, ¿no? No tiene un dolo específico sobre la muerte de
Pedro Merino Molina en las etapas que ocurren con posterioridad a su paso por Colonia Dignidad. En cambio, cuando analizamos la cointervención delictiva en contextos organizados complejos, la tendencia que se puede apreciar en el desarrollo del derecho comparado y del derecho penal internacional es hacia el reconocimiento de un paradigma de responsabilidad basado en la agencia institucional, no ya en la causación directa y la intencionalidad específica, sino en lo que podemos denominar agencia institucional, es decir, la actuación a través de instituciones. ¿Qué características tiene la agencia institucional y por qué puede abrir, ¿no?, estrategias de solución y de imputación de responsabilidad penal que bajo el paradigma simple que expliqué en la lámina anterior no quedan abiertas? Los individuos pueden actuar a través de instituciones. Las instituciones multiplican y amplifican la capacidad de agencia individual. Uno puede hacer más cosas y puede hacer cosas bastante más impactantes en la vida social a través de instituciones que actuando de manera singular o en relaciones bipersonales. Pues las instituciones se basan en la atribución colectiva de un estatus asociado a nuevas funciones, es decir, a nuevos poderes, que gozan de amplio reconocimiento social. Eso vuelve tan poderosas a las instituciones y confiere un poder a quien tiene un rol en esas instituciones del que no tendrían si es que actuaran fuera de ellas. Ejemplo, son instituciones las relaciones jurídicas de mando y obediencia, los acuerdos de órganos colegiados vinculantes, los procedimientos burocráticos de creación de normas obligatorias. Todos estos hechos son hechos sociales que tienen carácter institucional y que precisamente consisten en la atribución de un estatus que está asociado a funciones que entregan un poder a quienes actúan en esas instituciones o detentan un rol en esas instituciones del que no gozarían si es que actuaran fuera de ellas. ¿Qué consecuencia tiene este modelo de la agencia institucional? La aparición de nuevas formas de intervención punible y castigables, ¿no? Sin prejuicio de que esas nuevas formas de intervención se cataloguen o se clasifiquen dentro de los modelos tradicionales de autor, cómplice e inductor. Por ejemplo, el más conocido es el del dominio organizacional, es decir, la así llamada autoría mediata a través de la utilización de aparatos de poder organizados, ¿no?, que fue construida particularmente en el derecho penal alemán para la imputación de crímenes cometidos en el Tercer Reich, pero que también ha sido utilizado por la jurisprudencia de Chile, por ejemplo, en el fallo de la extradición de Fujimori a Perú y luego en la sentencia condenatoria de la Corte Suprema peruana, reconociendo que el jerarca, en ese caso Fujimori, era el autor de los delitos, a pesar de que estaba lejos de su ejecución, porque él dominaba un aparato de poder organizado, es decir, actuaba a través de una institución que multiplicaba su capacidad de actuar, llevando sus consecuencias incluso muy lejos desde el lugar en su escritorio desde el cual él impartía las órdenes. Pero hay nuevas formas de agencia institucional reconocidas en el derecho penal internacional y en el derecho comparado, sin perjuicio de que, precisamente por su novedad, están sometidas a debate y no todas ellas gozan de reconocimiento amplio. Por ejemplo, la responsabilidad del superior jerárquico, militar o civil, la colaboración con una empresa criminal conjunta, conocida en el derecho penal internacional con esa sigla que se refiere a su nombre en inglés, la Joint Criminal Enterprise. Y por último, la coautoría mediata y la autoría mediata en coautoría. En los próximos minutos me voy a referir a ellas, haciendo una breve reflexión sobre su capacidad para abrir campo a la imputación en casos como el de Colonia Dignidad o en otros casos que se están planteando actualmente, por ejemplo, la imputación al general en retiro Cheire por su intervención en el regimiento de La Serena en el caso Caravana de la Muerte. Sobre la responsabilidad del superior jerárquico, y dado que tenemos menos tiempo, voy a dejarlo para el debate por si es necesario y solo voy a llegar a la siguiente conclusión. En las actuales circunstancias, la responsabilidad del superior jerárquico es una creación relativamente nueva dentro del derecho chileno y por lo tanto, en la práctica, a pesar de que es una buena expresión legal de la así llamada complicidad pasiva, no solo complicidad, también sería autoría pasiva de los civiles, en la práctica, como no es directamente aplicable esta figura, por lo menos bajo la forma que tiene en la ley que tipificó el delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Chile, que es una ley relativamente reciente, posterior a los crímenes de la dictadura, la responsabilidad a través del modelo de la responsabilidad del superior jerárquico es más bien una responsabilidad hoy en día política o moral
y no jurídica, a menos que se resuelva esto con instituciones más conocidas en nuestro derecho, como la responsabilidad por omisión de quien es garante de protección o vigilancia. Tengo que pasar un poco rápido por esto para detenerme en los temas que probablemente son más directamente aplicables al caso que expuse. En segundo lugar, ¿qué pasa con la empresa criminal conjunta, la colaboración con una empresa criminal conjunta, la así llamada Joint Criminal Enterprise? Hay tres modelos de empresa criminal conjunta o de responsabilidad por una empresa criminal conjunta que se han reconocido en el derecho penal internacional. El que más me interesa aquí es la segunda forma de la empresa criminal conjunta, que se aplica precisamente a los centros de detención y que fundamentalmente fue desarrollada por los así conocidos tribunales ad hoc, tribunales penales internacionales ad hoc, que se ocuparon de los crímenes de la ex Yugoslavia y de Ruanda. Una primera fórmula o forma se parece bastante a la coautoría, pero en un contexto más amplio, y no me voy a detener en ella. La segunda forma consiste en la atribución de responsabilidad a quienes contribuyen al funcionamiento de un sistema organizado de maltrato a prisioneros, y por eso su relevancia para casos como el de Colonia Dignidad, o potencial relevancia. La tercera es una forma que permite imputar responsabilidad a todos los miembros de un plan común, a quienes se pusieron de acuerdo en ejecutar delitos, responsabilidad por los delitos que fueron cometidos en cumplimiento de este plan, que sean una consecuencia natural y previsible de la implementación del plan, incluso si no era el delito que se había acordado, incluso si no fue ejecutado por alguno de los que se pusieron de acuerdo en la ejecución de algunos de los límites de la coautoría bajo el modelo tradicional, porque no es necesario que todos los imputados conozcan al ejecutor y no es necesario que el delito cometido sea alguno de los que fueron acordados, siempre que sea un delito cuya ocurrencia era una consecuencia natural y previsible de la implementación del plan original. La Joint Criminal Enterprise, sin embargo, ha sido sujeto a críticas, ¿no? Críticas que llevaron incluso a prescindir de esta figura en el Estatuto de Roma, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y también por la jurisprudencia reciente de la Corte Penal Internacional, así como la Corte de Camboya. Sobre todo se critica que bajo la forma extendida, la tercera forma de responsabilidad por una empresa criminal conjunta, a alguien se le podría estar castigando por hechos ajenos, por hechos que son de otro. Y un principio básico en el derecho penal es que uno debe responder solamente por los hechos propios, ¿no? Por aquello que se le puede imputar a uno. Sin embargo, la afirmación de una complicidad, siquiera bajo el modelo de algo parecido a la empresa criminal conjunta en su segunda forma, acaba de ser afirmado hace poco más de 2 semanas por el Tribunal Supremo Federal alemán en el conocido caso del contador de Auschwitz, este señor, ¿no?, que recibía a los prisioneros y se quedaba con los objetos de valor y los metía en la contabilidad como activos, ¿no?, del sistema de detención y exterminio de Auschwitz. Y en este caso, bien visto, se reconoce la idea de la agencia institucional, es decir, de que uno responde no solo por aquello en lo que tuvo una influencia causal directa y con un dolo específico, sino también por la participación en instituciones que tienen esa capacidad multiplicadora de la ejecución de planes criminales. Textualmente, por ejemplo, se dice en el fallo del Tribunal Supremo Federal alemán de 28 de noviembre de este año que en el caso de los centros de detención de Auschwitz se comprobó la existencia de un aparato homicida organizado en condiciones de practicar un gran número de asesinatos en muy corto tiempo a través de mecanismos que operaban de un modo cuasi industrial. Y que no era necesaria entonces, o eso es lo que se desprende del fallo, una causalidad directa con la ejecución. No es necesario que el contador de Auschwitz haya influido mediante causalidad directa en la muerte de nadie, ni tampoco un dolo específico de muertes específicas. El requisito clave en este caso para lograr imputar a quien simplemente permite y contribuye al funcionamiento de un centro de detención ilegal donde se cometen delitos de lesa humanidad es lograr caracterizar en la litigación al centro de detención como un sistema de malos tratos a prisioneros y de perpetración de crímenes de lesa humanidad. ¿Aplica ello Colonia Dignidad? Puede haber razones para afirmarlo, pero esto precisamente requiere un estudio de las estructuras, ¿no?, de operación de Colonia Dignidad como centro de detención ilegal que permita dar cuenta de que algo de esta capacidad institucional multiplicadora de la ejecución de crímenes también se producía en un centro con un sistema de reglas rígido como el que tenía Colonia Dignidad.
Otras alternativas que se abren en estas nuevas formas de imputación basadas en la idea de agencia institucional han sido desarrolladas recientemente por la Corte Penal Internacional, combinando dos figuras conocidas en el derecho penal tradicional, ¿no? Que son la autoría inmediata y la coautoría. En primer lugar, a través de la así llamada coautoría mediata. Esta figura se produce cuando dos o más jerarcas o líderes de distintas instituciones, esto es lo clave, de distintas instituciones, que cuentan con ejecutores a quienes pueden utilizar como instrumentos, bajo la figura de la autoría inmediata por dominio organizacional, acuerdan acciones criminales conjuntas para las cuales uno o más de ellos utiliza como instrumento a los ejecutores con los que los demás líderes no tienen relación, ¿no? Tenemos dos órdenes institucionales, cada uno de los jerarcas tiene, ¿no?, instrumentos humanos, como se les denomina, a quienes puede utilizar para la ejecución, y la pregunta es si es que podemos imputar a otro líder del cual no dependen estos subordinados lo realizado por los subordinados de aquel con el que se puso de acuerdo. La coautoría inmediata lo permite. A cada uno de los líderes se imputa, bajo las reglas de la coautoría, lo que el otro consiguió hacer como autor inmediato merced a sus propios instrumentos. El ejemplo es los fallos de la Sala de Asuntos Preliminares de la Corte Penal Internacional en el caso de Katanga y Chuy. En la Colonia Dignidad, por ejemplo, nos podemos preguntar si hubo un acuerdo genérico entre los jerarcas de la Colonia Dignidad y los jefes de la DINA, contando los unos, los jerarcas de la Colonia Dignidad, con que los otros, los de la DINA, emplearán sus propios instrumentos. Si es así, entonces es posible imputar a aquellos lo ejecutado por los instrumentos de estos. Por ejemplo, haber imputado a Gertze Ewald lo hecho por los oficiales de la DINA con Pedro Merino Molina. La segunda forma de combinar los principios de la autoría inmediata con los principios de la coautoría, que también ha sido abordada por la Corte Penal Internacional, es la así denominada autoría inmediata en coautoría. En este caso, una colectividad de individuos que singularmente no dominan el aparato de poder responden por lo que los ejecutores de este realizan si conjuntamente han adoptado decisiones que sí son determinantes para el comportamiento de los instrumentos. Aquí el dominio no es de cada uno de los jefes singularmente considerados, sino que es el acuerdo colectivo vinculante para los funcionarios el que logra dominar el comportamiento de los funcionarios. En este caso, que también la Corte Penal Internacional ha conocido y reconocido en el caso de al-Bashir en Darfur, entonces es posible imputar a cada uno de los que contribuyeron a la formación del acuerdo colectivo por lo ejecutado por quienes están vinculados por el mismo. Hay precedentes interesantes también en el derecho alemán. Por ejemplo, la responsabilidad de los miembros del Consejo de Defensa Nacional de la República Democrática Alemana y del Politburó del partido por la política de protección de la frontera entre la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, que fue afirmada por el Tribunal Supremo Federal Alemán bajo una figura similar. Ninguno de los miembros de estos órganos colegiados individualmente considerados dominaba el comportamiento de los soldados que disparaban para proteger el muro, pero la decisión colegiada de ellos, jurídicamente vinculantes, ¿no?, y convertida en ley, claramente, ¿no?, establecida un dominio sobre la acción de los ejecutores. Este modelo tiene reconocimiento en la jurisprudencia entonces alemana. En Colonia Dignidad es posible imaginar que decisiones colegiadas de la dirección, por ejemplo, la política de malos tratos a niños mediante electroshocks, ejecutada por colonos que estaban vinculados por aquellos acuerdos colectivos, ¿no?, como se imputa en uno de los casos a Gisela Ewald, son imputables a todos y cada uno de los miembros de la dirección que consintieron en esa política como autores mediatos. A modo de conclusión, ¿qué desafíos plantea la imputación a civiles en contextos organizados de esta naturaleza? Fuera de los casos en que la base probatoria permita recurrir al paradigma de responsabilidad penal propio de los contextos delictivos simples, o sea, donde hay relaciones causales directas y dolo específico, hacer responder a los civiles plantea el desafío de dar cuenta del contexto institucional de las atrocidades cometidas por la dictadura. En primer lugar, destacando que los crímenes fueron favorecidos por la utilización de las instituciones políticas existentes y la creación de nuevas realidades institucionales,
lo que consiste, como una autora lo ha calificado, en una perversión de la organización política que es propia de los crímenes de lesa humanidad, que lograron normalizar en esos contextos y burocratizar la actividad represiva criminal, lo que criminológicamente además tiene una gran capacidad de impacto en el comportamiento individual, porque es una forma de aprovecharse de la tendencia de los individuos a conformarse con el orden establecido, ¿no? Quien genera una nueva legalidad y altera el orden establecido, convirtiendo en lícito lo que es criminal, tiene una capacidad de impacto en el comportamiento individual, ¿no? Enorme y multiplicadora. En segundo lugar, el desafío es probar la contribución de los imputados al funcionamiento de esas instituciones que ya habían sido pervertidas con conocimiento de su funcionalidad criminal, algo que es bastante menos exigente que probar el dolo específico y que probar la contribución específica al homicidio. Y en tercer lugar, destacando que las formas de intervención basadas en la agencia institucional son coherentes con el principio de culpabilidad, de que uno debe responder solo por los hechos propios, específicamente demostrando que en realidad estos son hechos propios también, pero aplicando esas formas solo en la medida que sean compatibles con el principio de culpabilidad. Muchas gracias por su atención. Daniela Acatino, de la Universidad Austral de Chile, sede de Valdivia. Ella es abogada de la Universidad de Chile y también doctora en Derecho por la Universidad de Granada. Ha sido también investigadora y visitante en la Universidad de Londres. Es directora del Instituto de Derecho Privado y Ciencias del Derecho de la Universidad Austral. Es profesora investigadora en temas de derecho probatorio y argumentación jurídica. Y actualmente se encuentra realizando un proyecto sobre prueba judicial y justicia transicional en Fondesit. Es un placer tenerla. Daniela, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer también a la asociación por la invitación y por la oportunidad de discutir nuestros temas de investigación con actores de la sociedad civil y también investigadores desde perspectivas tan diversas. En particular quiero agradecer a Loreto López, que fue quien me contactó personalmente. Esta frase, detrás de una puerta gris estaba toda la verdad, fue utilizada como titular por la prensa argentina el año 1999, cuando se descubrieron los archivos de la Policía de Buenos Aires. Y creo que ilustra muy bien la expectativa de poder de revelación extraordinaria que suele asignarse cuando se descubren archivos de la represión. Es lo que ocurrió también en Brasil con los archivos descubiertos. Es lo que ocurrió también en Chile cuando el año 2000 y luego el año 2005 se incautaron archivadores y fichas de Colonia Dignidad, algo que además se mantuvo por varios años dentro del secreto de las investigaciones judiciales y que fue hecho público también en este caso a través de un reportaje televisivo. En el caso chileno además ha sido realmente muy escaso el número de documentos públicos que ha logrado ser descubierto. Existe solo una parte bastante menor de archivos de la CNI que fueron descubiertos en la actual sede del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, de manera que la expectativa de capacidad de aportar información relevante que genera este descubrimiento es extraordinariamente intensa. Esa expectativa está asociada por una parte al poder que se atribuye a los documentos, a un poder que atribuimos de objetividad, de ser capaz de aportar una información dotada de una certeza que el testimonio, que es, ¿no es cierto?, la gran fuente de información en contextos de investigación sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos
que cumple ese papel, frente al testimonio, el documento parece estar dotado de un nivel de objetividad y de certeza superior. Ya etimológicamente la palabra documento viene de docere, de enseñar, de hacer saber, de manifestar públicamente. Parece el documento estar dotado de una fiabilidad de la que en cambio puede dudarse en el caso del testigo, por estar involucrado en algún sentido también en los hechos de los que relata, particularmente, ¿no es cierto?, en el contexto de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, donde se suele considerar que el testigo, de alguna manera, ¿no es cierto?, también está buscando compensación. El testigo es un sobreviviente, ¿cierto? El testigo es también una víctima que declara y que aporta información en otros procesos o en otros contextos de investigación. Además, ¿no es cierto?, contribuye a esta expectativa de un enorme poder de revelación la dimensión burocrática de que está rodeada la actuación de los servicios del Estado en contextos de terrorismo de Estado. A pesar de que esa actuación también tiene una dimensión clandestina, una dimensión de ocultamiento, de secreto, al mismo tiempo se asume que, dado que son precisamente sus protagonistas órganos estatales, su actuación también participará de la cultura de jerarquía, de la cultura de registro y archivo organizado, de la cultura de informe que es propia de las actividades de esos órganos en contextos de normalidad. En la exposición que voy a desarrollar quisiera de alguna manera poner una nota de cautela sobre esta expectativa y en particular refiriéndola al caso de las fichas incautadas en Colonia Dignidad, una nota de cautela referida particularmente a la relevancia de estos documentos en el contexto de los procesos judiciales, poniendo de relieve algunas particularidades relativas al valor probatorio de los documentos en ese contexto. Por supuesto, esto no excluye la enorme relevancia y poder expresivo de los archivos de la represión y de este archivo de la represión en particular, precisamente para graficar el error, para constituir y profundizar en memoria y en conciencia acerca de la dimensión políticamente colectiva de ese horror, ¿no? De cómo de alguna manera somos todos los que estamos representados en ese horror a través del sufrimiento de las víctimas. En el ámbito, sin embargo, específicamente jurídico, judicial, una primera cuestión que debemos tener en cuenta es que la relevancia de un documento y en general de cualquier información como prueba es relativa a algo que se debe probar, ¿cierto? Algo no tiene un valor probatorio, un valor como evidencia abstracto o en sí mismo, porque nosotros, si nos enfrentamos a los archivos, diríamos es obvio que aquí hay información relevante. Pero en el ámbito jurídico y en el ámbito judicial, la relevancia de una prueba depende o es relativa a algo que se debe probar. Y eso que se debe probar en un proceso está circunscrito a lo que es jurídicamente relevante, a la luz del tipo penal, de la norma jurídica que se trate de aplicar en el caso. La norma jurídica pone en ese sentido un marco de relevancia que determina que solo aquello que pueda aportar información, que pueda conectarse con tipos de situaciones a los que esa norma apunte, adquieran relevancia. Y sabemos, ¿no es cierto?, que además los tipos penales que se aplican en estos procesos son tipos penales que están diseñados, digamos, o que fueron en su momento tipificados para contextos de justicia penal ordinaria,
¿cierto? Hay que pensar que las tipificaciones del propio delito de tortura, de la desaparición forzosa, son tipificaciones posteriores a las experiencias de terrorismo de Estado del siglo XX. En ese sentido, el recorte que los tipos penales determinan en la pertinencia de la información que estos archivos aportan es significativo. Así, por ejemplo, acá hay un fragmento de una de las fichas, ¿no es cierto?, donde podemos ver cómo se recoge una noticia de prensa, una parte de una entrevista de una noticia de prensa en que un cineasta chileno en el exilio hace ciertas declaraciones, ¿no es cierto?, y luego una advertencia donde se indica una de las producciones, o en este caso un documental realizado por este cineasta. Una información que desde el punto de vista político sin duda es elocuente, ¿cierto? Y habla de un interés en controlar las actividades de población presuntamente peligrosa, ¿cierto? Y que permitiría también seguramente si a personas individuales reconstruir o complejizar sus propias memorias individuales, ¿no es cierto? De alguna manera todos pudimos haber sido parte de un archivo de la represión, ¿cierto? Ese efecto político es sin duda, a mi juicio, extraordinario. Sin embargo, una ficha como esta carece de relevancia desde el punto de vista jurídico. No podemos conectarla individualmente con algún hecho que tenga relevancia jurídica penal. ¿De qué forma un archivo o registro puede adquirir relevancia para efectos de determinación probatoria de un hecho delictivo? Por una parte, es interesante advertir que el registro o archivo puede operar en sí mismo por el hecho de haberse realizado como prueba de la estructura o del funcionamiento y de los procedimientos de una institución u organización, ¿cierto? Ya no es, como vamos a ver enseguida, la información de la que da cuenta el archivo la que se constituye en prueba, sino que es el hecho de haberse realizado el archivo. Este tipo, digamos, en esta dimensión probatoria, específicamente las fichas incautadas en Colonia Dignidad han tenido ciertamente relevancia en la decisión sobre la asociación ilícita, ¿cierto? En este caso, el que existiera una práctica de archivo, de documentación en la que se da cuenta, además de intercambios de información entre los organismos de seguridad y de represión del Estado chileno y la Colonia Dignidad, da cuenta, ¿no es cierto?, de la existencia de una organización que puede conectarse con la ejecución de delitos. Es interesante advertir, ¿no es cierto?, retomando algunas de las indicaciones a las que se refería Jaime Couso en su exposición anterior, como también aquí podríamos observar una utilidad probatoria en este sentido de las fichas para contribuir a determinar el carácter sistemático, ¿no es cierto?, del maltrato de los prisioneros en Colonia Dignidad, en la medida que muchas de estas fichas dan cuenta de la realización de interrogatorios y del contenido de interrogatorios. En su segunda dimensión, las fichas y los archivos pueden adquirir relevancia a través de la información que cada uno de los documentos individualmente expresa. En este caso, advertimos ya algunas aplicaciones en sentencias en casos de personas detenidas desaparecidas, de las que existían testimonios que habían estado secuestradas en Colonia Dignidad. Es el caso de Álvaro Modesto Vallejos Villagrán, el caso también que fue mencionado en la exposición anterior de Pedro Merino Medina, y también tenemos ya una sentencia por secuestro, en este caso
de Adriana Borges, sobreviviente de Colonia Dignidad. Y en estas sentencias se han utilizado las fichas en la medida que dan cuenta en su contenido informacional de informaciones obtenidas en interrogaciones. Aquí podemos advertir, por ejemplo, cómo, ¿no es cierto?, se da cuenta de que el nombre político de Álvaro Vallejos es Matías, y luego se citan declaraciones o se da cuenta de informaciones indicando entre paréntesis la fuente y la fecha. Por otra parte, en otras fichas, en este caso es la ficha de también otra persona detenida desaparecida, de la que hay testimonios, que fue vista en Colonia Dignidad, Alfonso Chanfro Boyarse, y en la ficha de Colonia Dignidad con su nombre podemos observar también, ¿no es cierto?, que hay una información: está prófugo, escondido en Santiago, en la que también se indica entre paréntesis como fuente el mismo nombre, Matías, y una fecha. Estas informaciones, ¿no es cierto?, fueron consideradas relevantes en conjunto con los testimonios, y me voy a referir un poco más adelante a esa conjunción de pruebas, como un elemento que aportaba información relevante en el sentido de que estas personas habían sido efectivamente detenidas en Colonia Baviera e interrogadas probablemente bajo tortura en ese lugar. Una segunda cuestión que es importante advertir y que plantea cuestiones peculiares cuando se trata del valor probatorio judicial de los documentos y archivos es el particular examen de credibilidad al que están sujetas las fuentes de pruebas en el contexto procesal y particularmente en el contexto procesal penal, donde para que una información que tiene relevancia, que es el primer punto que observábamos, pueda en definitiva contar como prueba, aportar valor para adoptar una decisión probatoria, es necesario determinar que sea auténtica, es decir, en este caso que el documento haya sido creado por la persona y en el tiempo que se pretende, y que además, ¿cierto?, se pueda tener confianza en que el contenido, la información que expresa esa fuente, constituya una representación fiel de los hechos que registra. En contextos, por otra parte, ¿no es cierto?, muchas veces determinar qué es lo que expresa un documento puede ser complejo. Recién advertíamos, ¿no es cierto?, la forma que tienen las fichas, y estamos asumiendo que las citas son citas de declaraciones obtenidas en interrogación, estamos asumiendo que la fecha es la fecha de la interrogación, pero eso supone interpretación, supone atribuir un sentido a los signos expresados en esos documentos. En contextos de justicia ordinaria, la autenticidad y la fiabilidad de archivos y registros pueden ser establecidas mediante una serie de claves que dicen relación con la vinculación de ese archivo con el funcionamiento ordinario de la institución, con la existencia de protocolos al interior de esa institución que determinan los procedimientos para el registro y el archivo. Por supuesto, esta clase de indicios para sustentar la autenticidad y la fiabilidad son de mucha menor relevancia y aplicabilidad en los contextos extraordinarios de los delitos por violaciones de derechos humanos. En el caso, y por consiguiente, la autenticidad y la fiabilidad puede suscitar dificultades probatorias significativas. En el caso particular de las fichas incautadas en Colonia Dignidad, una importante ventaja en términos probatorios consiste en que ha podido declarar como testigo, al menos en los procesos iniciales, Gerd Sewall, quien es reconocido y
también asume personalmente la autoría del archivo de Colonia Dignidad. Y por consiguiente, ¿no es cierto?, fíjense, poner en duda esa autosuficiencia, esa objetividad plena del documento, porque el documento termina necesitando un testigo que aporte claves interpretativas y que permita, que aporte elementos de información que permitan determinar la autenticidad y la fiabilidad del registro que en esos documentos se encuentra. Aquí está extractada una parte de una de las sentencias que antes mencionaba, donde precisamente, ¿no es cierto?, se da cuenta de cómo Gerd Sewall informa acerca del procedimiento de confección de las fichas, informa acerca de cómo se dejaba constancia de ella, de las declaraciones obtenidas en interrogatorios, y afirma, ¿no es cierto?, que el mayor número de esas declaraciones era obtenido en interrogatorios practicados en la propia colonia. Cuando se carece de un testigo que pueda respaldar la autenticidad de los documentos, adquiere extraordinaria relevancia la valoración global de los distintos elementos de juicio, la forma en que la información expresada por los documentos puede integrarse con la información que resulta de otras pruebas. De nuevo, entonces, la autosuficiencia del documento cede frente a su interconexión y articulación con la información que resulta nuevamente de testimonios. En este caso, ¿cierto?, y en particular pensando en los casos de Villa Baviera, adquieren trascendental relevancia los testimonios de víctimas sobrevivientes, los testimonios de colonos, particularmente de colonos fugados. En ese sentido, aunque no podamos pensar, ¿no es cierto?, conforme a esa expectativa de un poder de revelación extraordinario, que los archivos nos aporten la pieza faltante del puzzle, sí podemos pensar que constituirán una entrada significativa en el crucigrama en el que se entrecruzan los distintos elementos probatorios en un proceso, confirmando, reforzando, dando, ¿no es cierto?, mayor sustento a el establecimiento de hechos a partir de otras informaciones, y en particular la testimonial. Puede en ese sentido que los documentos no sean pruebas decisivas, pero sí son pruebas que contribuyen a esa articulación. Muchas gracias. Nuria Piñol, ella es abogada. ¿Quieren cambiar? Ay, sí. Por favor. Ella es abogada graduada con título de honor en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos. Trabajó en el Poder Judicial, en el Ministerio Público Fiscal y otros órganos estatales en Argentina, y fue fiscal ad hoc en causas por crímenes de lesa humanidad de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y es autora de artículos de su especialidad y docente en diversos cursos y capacitaciones vinculadas al derecho penal y crímenes de lesa humanidad. Y en esta ocasión nos va a hablar sobre el rol del Ministerio Público en la persecución penal de civiles y empresas por violaciones de derechos humanos durante el periodo de terrorismo de Estado en Argentina. Yo no voy a hablar de Colonia Dignidad, ustedes lo conocen mejor que yo el tema. Pero bueno, vengo de Argentina, donde hay una experiencia importante sobre los procesos de justicia, y la idea es transmitir un poco esta experiencia para ver si algo de lo que nosotros hemos hecho les puede servir a ustedes. Así que la charla va a tratar sobre el rol del Ministerio Público, que es donde yo trabajo justamente, en la persecución penal de civiles y empresas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Una primera aclaración: en Argentina no se pueden perseguir penalmente personas jurídicas, así que en verdad es la persecución penal de civiles y empresarios. Vamos a hablar de algunos casos de empresarios particulares, en tanto personas físicas. Lo primero que tenemos que decir es que este tema
no fue visibilizado desde el comienzo, sino que se tardó mucho en concientizar la responsabilidad de los civiles. Claramente existían otras prioridades en el proceso de juzgamiento inicial a partir del 83, 84, cuando empezó el proceso de justicia transicional. Incluso la denominación dictadura cívico-militar es bastante reciente. Nosotros tenemos ya 10 años desde la reapertura de los procesos desde el 2006, es un proceso ya consolidado de 10 años, más de 160 sentencias. Y sin embargo, el término dictadura cívico-militar empezó a aparecer fuertemente tal vez en los últimos 5 o 6 años aproximadamente. En los comienzos de la democracia se hablaba todavía del proceso de reorganización nacional, que era el nombre que la propia dictadura se dio. Posteriormente se empezó a hablar de gobierno militar y, bueno, por último sí de dictaduras secas, pero sí tardó en incorporarse esta dimensión del terrorismo de Estado, que es la responsabilidad de los civiles. Y sin ese análisis es claro que no se puede pensar el terrorismo de Estado en toda su dimensión. La responsabilidad de civiles en Argentina tiene como 3 áreas posibles de análisis. Una es el campo relativo a la apropiación de niños. Ustedes saben que hay más de 500 chicos denunciados por abuelas de Plaza de Mayo que fueron apropiados. En ese ámbito hubo civiles perseguidos y condenados, médicos, parteras y apropiadores. Muchos pertenecían a las fuerzas de seguridad o armadas y otros no, eran civiles. Entonces, en ese campo hubo bastante investigación sobre la responsabilidad de los civiles. A ese campo en particular no me voy a referir porque es un tema muy específico de la República Argentina. Por lo que tengo entendido, en Chile no hay casos de apropiación de niños de esa manera. Y en lo que importaba el seminario era más importante enfocarse en civiles, en tanto empresarios o funcionarios de gobierno, que son las otras 2 áreas donde los civiles tuvieron participación, ¿no? El sector empresario financiero o funcionarios de gobierno, judiciales, ministerio público, jueces, etc. En los inicios, la democracia se reinstauró el 10 de diciembre de 1983, ya en el 84 empezaron las primeras investigaciones penales. Ahí la prioridad, como bien lo explicó el fiscal Pablo Ubiña, era mostrar que hubo un plan sistemático de represión, mostrar que hubo desaparecidos y explicar la estructura que llevó a eso, mostrar que esto era un plan clandestino y sistemático. Y esto se logró efectivamente en el juicio de las juntas, en 1985, la sentencia conocida como causa 13, ya lo explicó Pablo. Esto quedó establecido y fue un gran avance para los procesos posteriores. En las investigaciones que siguieron después de este juicio, que el mismo juicio mandó a investigar a los jerarcas militares importantes, en el 86, 87, también el tema de los civiles no aparecía porque se estaban investigando jerarcas militares justamente. Estas investigaciones, todos saben, quedaron truncas por las leyes de obediencia debida y punto final, conocidas como leyes de amnistía en Argentina. Y bueno, lo que hay que señalar es que en estas leyes de amnistía que paralizaron los procesos contra las fuerzas militares y de seguridad, los civiles no estaban contempladas. Las leyes hablaban de funcionarios, militares y policiales. Tal vez no se los contempló porque no era un problema en ese momento, no había causas que estuvieran avanzando contra ellos y que debieran ser paralizadas. Pero lo cierto es que no estaban incluidos. La imputación estaba formalmente habilitada y sin embargo tampoco hubo investigaciones posteriores sobre ello. En estas leyes tampoco estaban contemplados los delitos de apropiación de niños, que estos sí se continuaron en el periodo de impunidad, no con tanta fuerza como uno hubiera querido. La fuerza se retomó muchos años después con la reapertura de los procesos, pero en esos años hubo bastantes sentencias contra apropiadores, que muchos de ellos eran civiles, ¿no? Y también estuvo fuera de las leyes de impunidad los delitos sexuales, que corrieron la misma suerte que las causas contra civiles, es decir, no hubo causas por violencia sexual a pesar de que estaban excluidos de la ley de obediencia debida, porque en ese momento se los consideraba como hechos aislados y no como parte del plan sistemático, cuestión que luego fue reformulada en los últimos años y ya tenemos sentencias que los incorpora como delitos de lesa humanidad como parte del plan sistemático. Sin embargo, los organismos de derechos humanos denunciaron tempranamente algunas complicidades civiles, mismo en el juicio de las juntas o en el informe CONADEP, del que también habló Pablo, que fue una especie de comisión de la verdad, en el cual se basó el juicio de las juntas. En la CONADEP había un capítulo específico sobre la responsabilidad de jueces
en la irregularidad tramitación de habeas corpus, por ejemplo, pero no se avanzaba en otras formas de complicidad respecto del Poder Judicial, y ciertamente no había un capítulo sobre responsabilidad empresarial en ese informe, donde sí se relataba claramente toda la estructura militar y lo que fue el plan sistemático. Es decir, y en el juicio de las juntas hubo algunas menciones aisladas de testigos sobre una posible responsabilidad de la empresa en la que, por ejemplo, trabajaban obreros que fueron secuestrados, pero fueron menciones aisladas que en su momento no se les dio tanta importancia. En los juicios por la verdad, después en los 90, sí existieron más menciones, porque eran justamente procesos que no iban a llevar a una condena penal por el imperio de las leyes de amnistía, pero eran procesos que justamente tenían la idea de hacer hablar a los testigos y de acumular toda la prueba posible. Entonces, en ese ámbito tal vez más relajados, pudieron dar más datos sobre posibles complicidades civiles. Ese dato no fue investigado adrede, simplemente fue un dato que apareció y que fue poco explorado por mucho tiempo, hasta que luego, con la apertura de los procesos, esto se recuperó. Bueno, ahí vemos la trayectoria del proceso de justicia penal por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Les decía, estamos en el 2006, 10 años de juicio consolidados, desde el primer juicio conocido como caso Simón en el 2006. La reapertura se dio en el 2001, hubo algunos fallos aislados. En el 2003, el Poder Ejecutivo, el presidente Néstor Kirchner, envió un proyecto al Congreso para nulificar las leyes de amnistía. Esto fue aprobado y a partir de ahí se reabrieron los procesos de una manera un poco anárquica, pero finalmente con el fallo de la Corte en el 2005, que confirmó la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, esto tuvo un mayor impulso. Permitió en el 2006 justamente el primer juicio. Hoy estamos a 10 años de juicios y les decía que recién hace pocos años que se está empezando a hablar de responsabilidad civil, ¿no? Pero bueno, con la multiplicación de los juicios, con la reapertura, sí empezaron a haber nuevos testimonios, nuevas aristas del plan sistemático salieron a la luz, como les decía, de los delitos sexuales y también la responsabilidad de los civiles, ¿no? Que corrieron un poco la misma suerte y por eso los menciono. Y también por esos años apenas se nulificaron las leyes de amnistía. En el 2004, una política pública específica desde el Ministerio Público creó una primera unidad específica de asistencia en causas de derechos humanos, que tuvo unas tareas limitadas al principio. A medida que el proceso empezó a crecer, en el 2007 esa unidad se consolidó como unidad de coordinación y seguimiento de causas, con más personal, con más funciones. Y en el 2013, con la asunción de la nueva Procuradora General, se rejerarquizó como Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que es la que hoy por hoy lleva las estadísticas y el monitoreo del proceso global en el país. Esta política pública específica sin duda permitió avanzar en la dificultad de investigar civiles y empezaron a explorarse casos menos conocidos. También la existencia de esta política pública de intentar avanzar mostró justamente los límites del Poder Judicial, lo difícil que es para el Poder Judicial, tradicionalmente conservador, avanzar contra el poder económico, y también para el Poder Judicial la tensión que implica que jueces juzguen ex jueces de la dictadura, ¿no? Esto por muchos motivos, un poco por la corporación judicial, resistencias lógicas internas, muchas veces había lazos de amistad, lazos familiares, y esto fue realmente muy difícil, implicó que muchos jueces fueran excusados, en algunos casos recusados, y muchas causas donde se tramitaba complicidad, problemas de complicidad civil, judicial o empresarial, quedaban sin juez la causa, había que traer un juez de otra jurisdicción. El caso emblemático es Bahía Blanca, que hubo muchos jueces que fueron removidos y subrogantes, en fin. Una de las dificultades que quería marcar, Jaime se expresó bastante largo sobre esto y en términos jurídicos, yo solo quería marcarlo, es que una de las dificultades que se advierte en las causas es que se exige un estándar mayor cuando se trata de probar la responsabilidad de un civil en la conexión entre la acción de ese civil con el plan sistemático. Cuando se trata de un miembro de las fuerzas de seguridad o policial, esto es más claro porque está inserto en una estructura de mando, que esto se traduce en autoría mediata, ¿no? En imputación penal, y entonces es más clara esa conexión. Ahora, cuando se trata de un civil, hay que probar la conexión con el plan sistemático. Como dijo Jaime, basta probar que hay un aporte al plan y conocer brevemente
a qué se está aportando. No hace falta tampoco que conozca todos los detalles de ese plan. Pero en las sentencias judiciales a veces se exige un estándar mucho más alto que esto, y esto es lo que nos trae aparejado una lentitud en estas causas. Un ejemplo de ello es el conocido caso Ledesma, en el norte del país, de una azucarera, donde el director, el dueño del ingenio azucarero, fue procesado porque en plena dictadura se secuestró a muchos obreros de ese ingenio azucarero, que es en una localidad bastante pequeña del norte, en Jujuy, con camionetas de la propia empresa, y por una serie de indicios que mostraban su vinculación con la dictadura, llegó a ser procesado. Y luego de ello la Cámara de Casación revocó este procesamiento y dictó una falta de mérito, es decir, por el momento está paralizado, está apelado en corte el proceso. Y lo que dijo fue que, bueno, es cierto que camionetas de la empresa se usaron para el secuestro y tormento, ya desde el momento del secuestro, de varios de los obreros de la empresa en el marco de un conflicto gremial importante, ¿no? Por supuesto, pero que no estaba probado que Blaquier conocía para qué iban a ser utilizadas las camionetas, cuando en realidad, si uno mira todo el contexto, esto es bastante evidente, ¿no? Ahí parece que se estaba exigiendo un dolo específico mayor. Como les decía, en el 2013 se rejerarquizó la unidad de coordinación, se creó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que ya tuvo, a partir del 2013, como eje de trabajo específico, las responsabilidades civiles, y entre los objetivos de la resolución de creación se destacó el punto 3, diseñar estrategias para detectar y profundizar la investigación sobre casos en los que medie responsabilidad de actores civiles. A partir de este momento podemos decir que hubo alguna intención más concreta como política pública del Ministerio Público de avanzar en estos casos. Un año antes, en el 2012, en la conocida marcha del 24 de marzo, donde se conmemora el golpe de Estado en Argentina, es una marcha muy masiva, la consigna de la marcha fue: los grupos económicos también son la dictadura. Es decir, que ya estaba este tema visible en la sociedad y el Ministerio Público entonces lo tomó para poder empezar a tomar acciones específicas. En la resolución de creación, como mandato específico, habla de avanzar contra funcionarios de gobierno y judiciales, contra los empresarios y los grupos económicos, para de esta manera poder entender el universo de imputación que incluye la totalidad de los responsables del terrorismo de Estado, porque hasta ese momento, reconoce, se habían focalizado más en los jerarcas militares. Varias acciones se realizaron en este sentido. Por ejemplo, se creó una oficina de investigación económica y análisis financiero de la Procuración, que en verdad está destinada para pensar la criminalidad organizada, pero en las causas de lesa humanidad colaboró bastante en allanamientos, por ejemplo en una yerbatera importante que se está investigando, la complicidad empresarial, en allanamientos, intervino en peritajes, y la idea era mostrar la motivación económica de los crímenes contra la humanidad. La oficina ayudó desde su saber técnico, económico, financiero, que nos falta a los fiscales claramente, a entender y poder cuantificar el daño económico sufrido por los trabajadores en cada causa judicial, y a visibilizar las ganancias extraordinarias que obtenían las empresas. Junto con esta oficina se realizó un protocolo de investigación para delitos económicos durante el terrorismo de Estado. En el protocolo se sugería la producción de ciertas pruebas que acrediten la colaboración entre la empresa y las fuerzas represivas. Se marcaba la importancia de indagar sobre la vinculación de carácter personal o comercial de los directivos de la empresa con miembros del régimen represivo, y la vinculación del secuestro y desaparición con las actividades laborales o sindicales de las víctimas. Entender el contexto de conflictividad en esa empresa para poder entender por qué la represión a esos trabajadores. Y en fin, y también se sugerían medidas para ver qué libros recabar, cómo entender los legajos y cómo entender la documentación contable de la empresa. En ese protocolo se citó los antecedentes de Nuremberg, que recién mencionó nuestro moderador, en particular el de la empresa que prestó el gas para los campos de exterminio, que fue condenada por ello en los juicios de Nuremberg. Es decir, estos antecedentes están siempre presentes y es importante revisarlos, y también en ese sentido por eso se realizó un dossier de información
junto con el European Center for Constitutional and Human Rights, un dossier de información con jurisprudencia internacional y nacional que fue distribuida en los casos en los que había, para todos los fiscales donde estaban trabajando causas de responsabilidad empresarial, para ayudarlos a citar esos antecedentes en las causas en las que estaban litigando, ¿no? Se realizó también un taller de capacitación con fiscales donde cada uno expuso los fiscales que estaban trabajando en causas de responsabilidad empresarial, cada uno expuso su caso, y la Procuraduría hace un seguimiento constante de esos casos, se realizan reuniones con las fiscalías para diseñar estrategias de imputación. Por último, otra de las acciones de la Procuraduría fue articular con otras instituciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, o la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, e instituciones nacionales como Secretaría de Derechos Humanos y Programa Verde y Justicia, que habían empezado a realizar una investigación sobre responsabilidad empresarial, que ahora la voy a mencionar, y articuló con ellos para luego presentar las conclusiones de ese informe en las distintas causas, ya estuvieran iniciadas o no. Respecto de la responsabilidad de funcionarios de gobierno y judiciales, muy brevemente, hay una tipología, la tipología es extensa sobre casos, conductas que ellos llevaron a cabo y por los cuales fueron condenados, que tenemos varios ex jueces condenados al momento. Algunas de ellas simplemente nombro: la omisión de investigar denuncias de torturas y homicidios, el formar parte de las sesiones de tortura, ya sea en el interrogatorio o después, obligando a las personas a firmar una declaración bajo coacción, encubrir torturas y homicidios, cerrando las actuaciones sin investigar, cuando por ejemplo surgía evidente del certificado de función que la persona había sido asesinada con un tiro en la cabeza a pocos metros de distancia, lo cual descartaba de por sí el enfrentamiento, ¿no? Que siempre eran expedientes fraguados. Y bueno, participar en la legalización de las personas detenidas, irregularidades en los habeas corpus, bueno, y otro tipo de tipologías. Este es un dossier de sentencias que se puede descargar de la página web de la Procuraduría, después les voy a mostrar, donde están resumidas todas las sentencias hasta el momento, de qué se tratan, y después también hay un listado de sentencias, por nombre de sentencias, imputado, y respecto al imputado dice a qué fuerza pertenece o si es un civil, y entonces en ese sentido se puede buscar ahí rápidamente si quieren ver todas las causas de civiles en Argentina, y dice el estado de confirmación en la Corte o no. Este es un gráfico de marzo del 2016. Como vemos, hay 54 funcionarios judiciales imputados, 25 de ellos son ex jueces, 10 fiscales, 10 secretarios de juzgados, bueno, y otros cargos, ¿no? Esto es de marzo del 2016, está un poquito desactualizado, pero más o menos los números siguen siendo iguales. Y respecto, y en este gráfico vemos que hay un 2%, que es lo que está en rojo, de condenados. En ese informe señalaban solo 2 condenados, este año tuvimos 2 ex jueces más condenados. Y lo azul que está debajo, el 54% están procesados, y el 34% celeste más arriba son investigaciones todavía bastante más incipientes. Respecto de empresarios, también los datos son de marzo del 2016, ahí se señalaba solo 2 empresarios condenados, hoy hay uno más que ahora voy a hacer referencia. Bueno, los condenados son los rojos, que también es un porcentaje ínfimo, y el 45% abajo, en azul, son los procesados. Este es el informe de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad que les contaba. Fue una investigación que tomó 30 investigadores, se hizo durante más de 1 año y medio y se investigaron 25 empresas de distintos ramos y en varias partes del país. La investigación mixta entre organismos del Estado y organismos y ONGs. Y se corroboraron, como las conclusiones del informe, hay un informe parcial por cada empresa sobre su trayectoria, sobre lo que implicó el conflicto gremial y finalmente cómo fue la represión en esa empresa. Simplemente les menciono algunas de las conclusiones, tenemos poco tiempo. Se corroboraron ciertos patrones de conducta, por ejemplo, el porcentaje responde al 100%, que son las 25 empresas investigadas, ¿no? Algunas de ellas tenían causas abiertas y otras no, y en función del informe se abrieron algunas nuevas causas, esto a través de la Procuraduría. El informe fue presentado a la Procuraduría y se presentaron esos informes a las causas respectivas. Algunos patrones, brevemente, por ejemplo, es que el secuestro de trabajadores en las fábricas fue en las fábricas, y el despido o el retiro forzado de obreros activistas, en algunos casos ya asesinados o desaparecidos. La entrega de información de los trabajadores y listados de delegados a las fuerzas represivas,
la presencia de actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento en las fábricas, la participación de oficiales de Fuerzas Armadas o de seguridad en cargos directivos, la existencia de agentes de inteligencia infiltrados, la realización de operativos militares en los predios fabriles, la presencia de cuadros empresariales en las detenciones, secuestros hasta torturas, la habilitación de instalaciones para el asentamiento de fuerzas represivas. Por ejemplo, esto ocurrió en la automotriz Ford, que tuvo en su misma planta un centro clandestino de detención, y ahora próximamente va a juicio el que fue el jefe de seguridad de la empresa. Bueno, aportes económicos de las fuerzas represivas, el uso de camionetas de la empresa en operativos de detención, como les mencionaba en el caso Ledesma, y otros patrones de conducta que entendemos que son parte de la responsabilidad empresarial, ¿no? Que sumados a varios indicios pueden ser motivo de imputación. En el 2015 se aprobó en el Congreso una comisión bicameral de identificación de complicidades económicas y financieras durante la dictadura, pero bueno, al día de hoy todavía no está en funcionamiento, sin embargo fue un avance su aprobación. Y finalmente, ¿cuánto tiempo nos queda? No, bueno, quería mencionar algunas sentencias de condena en Argentina respecto de civiles. La primera fue en el 2009, el ex juez Brusa fue condenado por su actuación como secretario de un juzgado federal en Tormentos, en la ciudad de Santa Fe. Luego en el 2010, en la causa de La Plata, hubo varios médicos condenados. En el 2012, los primeros empresarios, los hermanos Méndez, por la causa Moreno. Moreno era un abogado laboralista que intervino fuertemente en los despidos de la cementera Loma Negra y que denunció las condiciones de seguridad de los obreros, y por ello fue secuestrado. Y fue secuestrado justamente en la finca, propiedad de los hermanos Méndez, que fueron condenados junto con militares del regimiento. Ellos eran personas de la alta sociedad de Tandil, tenían vínculos fuertes con los militares de la zona, y bueno, por eso fueron condenados, porque se demostró que prestaron su finca para ese secuestro sabiendo que estaban aportando al proceso represivo. Sin embargo, no es que ese centro clandestino era sistemático como puede ser Colonia Dignidad, simplemente se probó que en ese caso funcionó como centro clandestino. Y en esa causa se ordenó investigar justamente al directorio de Loma Negra, porque había indicios de que ellos facilitaron el secuestro de Moreno, porque venían diciendo justamente que tenían que deshacerse de él. En el 2012 fue condenado un ex ministro de gobierno, Jaime Smart, por hechos del circuito Camps, lo que se conoce los circuitos, los centros clandestinos alrededor de la ciudad de La Plata. En 2013, la causa San Lorenzo, un civil, asesor jurídico de un municipio, fue condenado por el secuestro de un delegado gremial del sindicato de municipales, junto con el interventor de ese municipio y otros más, pero la importancia es que era un civil, era un simple asesor jurídico que participó de ese secuestro. En el 2015, el primer juez condenado por su rol como juez, porque Bruce había sido secretario, a pesar de que fue el primer ex juez condenado, por encubrimiento en el asesinato de 5 personas, una pena de 16 años de prisión, y lo importante es que en ese caso se le suspendió la jubilación de privilegio que cobra en tanto juez, ¿no? Se le deja la jubilación como trabajador común, pero sí se pidió que se suspenda eso. Hay que ver, por supuesto, qué pasa con los recursos pertinentes, pero esto fue una medida. Y bueno, y finalmente la última sentencia de este año respecto de un empresario también, por eso me parece importante nombrarla, y con esto termino. Marcos Levín, en la ciudad de Salta, al norte, empresario dueño de una empresa, La Veloz del Norte, condenado a 12 años de prisión por el secuestro y tortura del delegado gremial. Y había otros que fueron secuestrados junto con otros 20 trabajadores, pero estos 20 trabajadores no integraron la primera causa por una cuestión burocrática del Poder Judicial. Se lo condenó porque se entendió que prestó información de inteligencia para el secuestro, que uno de los policías de la comisaría donde fue secuestrado a su vez trabajaba para él, que él monitoreaba los interrogatorios preguntándole cómo estaba llevándolo. Y lo importante es que los fiscales en esa causa incorporaron la perspectiva de responsabilidad empresarial, hicieron un desarrollo sobre esto, el tribunal no la tomó, pero lo importante es que fue condenado, y bueno, un nuevo condenado empresario en este año. Bueno, hay otras causas, otros 2 jueces condenados este año, por un caso de apropiación de menores y otro en La Rioja, y hay otras causas en trámite importantes, una por un diario que funcionó como instigador prácticamente de la dictadura,
no tenemos tiempo para profundizar con las otras causas de procesos en trámite. Causa Ford ya la nombré, y la causa de Mercedes-Benz, que me parece importante nombrarla también porque hubo cierta complicidad del Estado alemán. Claramente se intentó una querella ya que no prosperó, pero bueno, de alguna manera hay cierta complicidad, como hubo aquí en Colonia Dignidad. Recordemos además que Mercedes-Benz trabajaba Eichmann cuando fue encontrado en Buenos Aires, y era una empresa que le vendía al ejército los camiones Unimog, es decir, la relación era muy clara, y 16 trabajadores fueron secuestrados, solo 2 liberados, el resto son desaparecidos. El jefe de producción informó sobre sus legajos y dio datos, en fin, y prácticamente reconoció en el juicio por la verdad que la represión a los obreros tuvo una consecuencia, que fue disminuir el conflicto laboral, que esto le interesaba a la empresa. Bueno, hay varios juicios próximos de varios jueces básicamente para este año, pero ninguno de un empresario. Esto también marca la dificultad respecto a los empresarios. Y para terminar, ahora sí, quería decir que entender las dimensiones del terrorismo de Estado nos permite pensar las continuidades presentes, que siempre hay que tener presente el contexto de la dictadura, de lo que fue su proyecto económico, que una sentencia penal contra un empresario no va a cambiar las condiciones laborales de esa empresa, pero sí nos puede hacer pensar acerca de los reclamos que hacían los obreros en ese momento, qué de ello pervive hoy, cuánto se ha avanzado. Me parece que este es un gran aporte de los juicios, poder seguir pensando estas cuestiones. Y de la misma manera, respecto del Poder Judicial, la democratización del Poder Judicial no puede hacerse si no pensamos la responsabilidad judicial al momento de la dictadura. Prueba de ello es que muchos de los jueces que fueron condenados hace pocos años estaban en funciones. Por ejemplo, los jueces de Mendoza, que están siendo juzgados en este momento, estaban en funciones cuando empezaron las causas y principalmente las obstaculizaron hasta que salieron a luz las imputaciones contra ellos y bueno, terminaron imputados. Uno de hecho se profugó a Chile, es un caso bastante conocido. Entonces bueno, revisar la complicidad judicial nos permite también democratizar el poder judicial hoy, poder avanzar en las causas de lesa humanidad, pero también democratizarlo para que la justicia, volver a creer en la justicia y en las instituciones. Bueno, con esto termino entonces, muchas gracias. Ese es el link de donde se pueden descargar algunos documentos, fiscales.gov.ar, etiqueta lesa humanidad. En la parte informes se pueden descargar el listado de sentencias, el dossier de sentencias y los informes estadísticos. Y en este otro link, mpf.gov.ar, etiqueta lesa humanidad, Procuración General, se pueden descargar jurisprudencia, la sentencia de causa 13 y bastante jurisprudencia sobre Argentina. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Nuria, por ampliar nuestra visión sobre este tema muchas veces olvidado, de la responsabilidad de los civiles, especialmente en el caso de los empresarios y del personal jurídico. Y es impresionante, creo que Argentina está otra vez en la avanzada en estos temas importantes. Damos la voz ahora al abogado Hernán Fernández, muy conocido aquí en Chile por su compromiso con las víctimas de Colonia Dignidad. Él es abogado de la Universidad de Concepción, litigante especializado en temas de niñez y familia, asesora a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en protección de víctimas de maltrato y abuso sexual infantil. Desarrolla labores de docencia en diversas universidades del país. Es docente del diplomado especializado Abuso Sexual Infantil, Diagnóstico y Estrategias de Intervención, que imparte ciclos consultores en su modalidad presencial y semipresencial. Muy bienvenido, Hernán, y le damos la palabra para esta ponencia de clausura de la mesa. El título quizás debiera haber sido Investigaciones penales truncadas y quizás más fuerte aún, aplastadas por el sistema judicial chileno. Pero también tendría que agregar al título nuevas investigaciones que se inician respecto de las responsabilidades de los jerarcas antiguos y nuevos de Colonia Dignidad.
se han establecido responsabilidades penales parciales, y lo digo en un doble sentido y contenido. El primero, que los autores, los criminales de Colonia Dignidad, que hoy día incluso algunos de ellos están en la cárcel y otros fueron beneficiados por, entre comillas, su irreprochable conducta anterior, por la justicia chilena con criterios formalistas, con beneficios de libertad vigilada, que han utilizado incluso para seguir ofendiendo no solo a la sociedad chilena, sino que a víctimas débiles y vulnerables. Es decir, los que están encarcelados y los que fueron condenados no lo han sido aún por todos los delitos graves que cometieron y en otros casos que siguen cometiendo. Y existen otros autores que no han asumido hasta hoy ninguna responsabilidad penal, no han sido procesados ni menos aún condenados. Distinguiremos entre los antiguos jerarcas de Colonia y Dignidad, algunos de los cuales se fugaron a Alemania, en donde se basan en esta norma para evitar la extradición, o sea, es como llegar a Alemania para evitar las responsabilidades penales, y tenemos una larga lista. Algunos murieron en la impunidad en Alemania. Tenemos los jerarcas que están cumpliendo condenas en la cárcel, a la que esperamos que se les unan más condenas, por justicia, por sentido de respeto a las víctimas, y porque representan un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas si es que logran su libertad. Y tenemos a las nuevas estructuras de poder, aquellos que asumieron ante el vacío no solo de la acción judicial, sino que de la acción política de dos estados, del Estado chileno y del Estado alemán, que en 50 años no han corregido. Antes de entrar a esta conferencia hablaba con el representante de Chile del Ministerio de Relaciones Exteriores para decirle del Ministerio del Interior hace meses que no hay ninguna respuesta. Y sin embargo, ese mismo Ministerio del Interior de Chile se dice: nosotros somos los encargados del tema Colonia y Dignidad. ¿Dónde está aquí en esta sala algún representante? No lo vamos a encontrar. Pero tampoco está en las oficinas ocupándose del tema Colonia y Dignidad, de la tragedia humanitaria. Quiero quizás hacer una gráfica. La película que todos hemos visto y nos ha conmovido, que se estrenó en Alemania y en Chile, tiene al final un avión Lufthansa que se lleva a los liberados de Colonia y Dignidad. Ese avión Lufthansa nunca ha llegado para las víctimas de verdad. El barco se hundió. Aquellos que vivieron el horror indescriptible de toda la vida, lo dijo ayer muy bien Winfried, y que hoy día no tienen algunos de ellos espacio para morir. Qué dramático, qué trágico. Mientras, y disculpe que lo diga así, mientras los burócratas del poder siguen estudiando Colonia y Dignidad y haciendo informes sobre Colonia y Dignidad. Es decir, no existió una respuesta proporcional para el drama de Colonia y Dignidad, el drama humano, la tragedia humanitaria. Pero sí voy a hacer un énfasis durante el desarrollo de esta ponencia, entre los 15 minutos que me han correspondido, en que hay quienes atravesaron la barrera de víctimas y se convirtieron en victimarios, y para ellos también debe existir la justicia en el sentido de la responsabilidad, porque no ha sido solo una impunidad, sino que a través de la impunidad han seguido cometiendo delitos y usando el poder en contra de las demás víctimas, de las más débiles, de las más vulnerables. Respecto de los delitos de lesa humanidad, homicidio, secuestro, inhumación, exhumación, la colega Magdalena Garcés, el colega Roberto Celedón están haciendo un extraordinario trabajo, unido también al que en su momento realizó la abogada Loreto Mesa. No me voy a referir, porque probablemente Magdalena en el día de mañana sí lo va a hacer. Sí me interesan los delitos no mencionados, aquellos que hasta hoy están en el silencio, que hasta hoy están en expedientes que una y otra vez hemos luchado por reabrir, y nos hemos encontrado una y otra vez con la indiferencia de la justicia y, lo que es peor, con la acción de la justicia para aplastarnos. El delito ¿qué delitos? ¿De qué vamos a hablar? Quizás de tan obvio, parece que lo dice un amigo, un psiquiatra chileno, el sentido común parece ser el más escaso de los sentidos, y esto se extiende a
a todos los niveles y aspectos de la vida, y la justicia parece que ha tenido durante mucho tiempo demasiada presencia. La ausencia de ese sentido de lógica, de derecho, de un sistema jurídico integrado, racional, coherente y la palabra justo, que esperamos que llegue. Sabemos que hay jueces e investigadores que nos dan esperanza. Han existido jueces que han cumplido su rol. Lamentablemente para Colonia Dignidad, y es fuerte lo que voy a decir nuevamente, no ha existido esa fortuna hasta hoy. Y la justicia no es un favor, sino que es un derecho. Por lo tanto, el principio de igualdad constitucional debe aplicarse, y vamos a seguir, y estamos aquí hoy día, y acepté la invitación porque precisamente esta no es una batalla perdida, ni es una causa en la cual se pueda claudicar o renunciar. Los delitos de secuestro de los colonos. La historia de Colonia Dignidad está marcada por hoy día sería claramente, con el protocolo Palermo, un delito de trata masivo, porque los colonos fueron traídos a Chile para ser explotados en la esclavitud y servidumbre, también explotados sexualmente, de manera masiva y sistemática. Y como afirmo esto del secuestro de los colonos, y también voy a diferenciar después entre oprimidos y opresores, entre esclavos y esclavistas, que también dentro de los que llegaron asumieron ese rol. Y no son solo los jerarcas que hoy están en la cárcel los que murieron o los que están prófugos en Alemania, sino otros que pasean y que incluso asisten a recepciones oficiales. Secuestro en Colonia Dignidad. ¿Qué significan las alambradas? ¿Por qué digo que hay secuestro en Colonia Dignidad? Porque existen alambradas, porque existen barreras, algunas hoy derrumbadas por el último tiempo, pero existieron y no solo con la partida de Schaeffer, siguieron estando ahí después de la partida de Schaeffer a Argentina, muchos años después, que los policías no supieron ver y entregaron informes que a lo mejor no se hubieran realizado. Fueron a creer nuevamente lo que allí les decían en lugar de investigar verdaderamente. Colonia Dignidad es un campo de concentración, fue un campo de concentración, de privación de libertad, de tortura y de esclavitud. Tenían los cercos que las mismas víctimas construyeron. El primer fugitivo, Wolfgang Nietzsche, hoy dice: construimos las alambradas hacia adentro, no para evitar que entraran invasores, sino para evitar que saliéramos aquellos que nunca renunciamos a la libertad como él. Barreras naturales, el río Perqueloquén, la cordillera de los Andes, sofisticadas redes electrónicas, vanguardia en Chile. Paul Schaeffer se encargó de que estudiaran, o que lo que no está investigado, aquellos empresarios chilenos y alemanes de la tecnología lo abastecieran y lo hicieran tener una de las redes de infrarrojos, de mecanismos electrónicos de movimiento, de presión mecánica y de todo lo que nos podamos imaginar, y que hoy día está también documentado. Y aquí va a hablar ya de responsabilidades. El secuestro calificado, porque significó daño, algunos de ellos a muerte, es también el resultado de los grupos armados de vigilancia y persecución. Y algunos de esos autores de estos delitos, que debemos sin duda alguna calificarlos de lesa humanidad, sistemáticamente organizados, con la tolerancia, la acción y la colaboración de las autoridades del Estado de Chile, no solo en la dictadura, sino que antes y después también, significaron entonces esta privación de esta cárcel de Colonia Dignidad, física, electrónica, pero también aquí agrego otro elemento del delito de secuestro, que es el sometimiento químico a través de los psicofármacos que fueron administrados de manera sostenida y masiva, años después de la fuga de Paul Schaeffer en Argentina. La administración de psicofármacos era algo incluso que a los colonos les costó dejar, por cuanto se sentían tan habituados al consumo de estos psicofármacos que sentían temor de dejar de consumir, de permitir a través de las tabletas o pastillas
En otros tiempos también los que no querían consumir se reemplazaba por las inyecciones. Todos describen, no puedo dejar de decirlo, el sabor a benzina o parafina que les provocaba esas inyecciones, que la señora Dorothea Wittan, que está en la impunidad en Alemania en este momento, administraba junto con otras enfermeras bajo la dirección de Gisela Siguel. Gisela Siguel incluso decía, tenemos que inyectarlo y darles las pastillas para que solo piensen y solo trabajen, solo piensen en trabajar y solo trabajen. Y nos vamos a vincular al segundo delito no investigado y respecto al cual se nos ha aplastado cuando hemos querido que se investigue y se sancione, que es el delito de esclavitud. Desde 1926 la comunidad internacional ha repudiado y ha sancionado y ha exhortado a los estados para la sanción de la esclavitud. Y estoy hablando fuera del contexto de la legislación chilena en materia de delitos de lesa humanidad. Por la característica del derecho penal, siempre hay que tener un tipo penal en la legislación interna. La excusa es que Chile no tenía en su código penal alguna norma que sancionara el trabajo esclavo, la servidumbre, la explotación humana. Sí lo teníamos, sí lo tenemos. Es el artículo 147 del Código Penal que sanciona con presidio a menor en su grado medio, hasta su grado medio, pero claramente si es reiterado podemos ascender a los niveles de penas de crimen, de presidio mayor en su grado mínimo o medio. Es decir, delitos que implicarían cárcel efectiva para los autores. El artículo 147 en esta norma no estudiada en general en las cátedras de Derecho Penal, pero inexcusable cuando se le plantea a un juez de la República que tiene competencia penal en que debe aplicarlo. Se sanciona la exigencia o la imposición, como en Colonia Dignidad ocurrió, de trabajos, servicios o prestaciones no autorizadas por la ley, sin título y bajo pretexto alguno. Así declara la norma. Sin embargo, cuando la invocamos, el juez instructor que recibió las primeras querellas de las que venimos perseverando todos estos años, nos dijo sarcásticamente, ¿y usted no sabe que en Chile la esclavitud fue abolida por don Bernardo Higgins? Esa falta de respeto a las víctimas y a los abogados que representamos a las víctimas es inaceptable. Sin embargo, cuando ese juez lo dijo, era alabado por los medios de comunicación social de este país, por periodistas que seguían causa de derechos humanos, que se dejaron impresionar por este juez que decía que iba a resolver el tema de Colonia y Dignidad, y que nosotros dijimos a los 4 días de haberlo conocido que él estaba deshaciendo en 10 días lo que en 10 años habíamos construido. Que la captura de Schaeffer había sido el resultado del esfuerzo de las víctimas, de quienes las representábamos y de un valiente equipo periodístico que incursionó en tierras argentinas durante meses para hacer lo que la policía y 2 estados no habían hecho. Y luego vuelvo a decir acá, cuando nos comunicamos desde Argentina, porque estuve en esos meses de búsqueda por Schaeffer, nos dijeron que no nos podían atender porque el personal estaba de vacaciones. Me refiero a los agregados policiales, para los cuales se les pedía algún nivel de colaboración con la autoridad judicial argentina. Debimos continuar solos y logramos el resultado casi solos. La privación ilegítima de libertad se une. Quizás he mezclado los 2 tipos penales de la esclavitud bajo la norma del artículo 147 del Código Penal y la figura del secuestro calificado, pero tienen mucha relación, porque en ese régimen de privación de libertad, del encierro dentro del encierro, se generaba la esclavitud. Los esclavistas trataban bien a algunos esclavos. En Colonia de Dignidad se maltrataba a los esclavos. Se les oprimía y se les sometía a la aniquilación humana de lo más esencial que tiene un ser humano. Pero han sobrevivido y han sobrevivido con nobleza y nos dan verdaderas lecciones de humanidad. Aquellos que no traspasaron la barrera, que son la mayoría de los colonos que fueron víctimas y siguieron siendo víctimas y hasta hoy no han encontrado la reparación a la que tienen derecho y que merecen. Otros traspasaron la barrera, y lo voy a decir con nombre, Erwin Feye. Él declara incluso judicialmente
que vio cómo eran esclavizados los colonos y él dijo: no quiero ser esclavo, quiero ser de los que esclavizan, quiero ser de los que viven mejor, quiero ser de los que tienen libertad, quiero ser de los que tienen privilegio. Sin embargo, ese criminal, autor claramente, confeso incluso, cuando se le pide más antecedentes, dice: soy un testigo protegido. Qué grave, y por eso que también creo que en Chile no debemos tener temor a cuestionar la posible configuración de ilícitos penales de los que han debido administrar justicia y la han negado. ¿Cómo se le puede dar el carácter de testigo protegido, que significa igual impunidad a quien ha cometido tan graves delitos y que hoy día vive con privilegios como millonario con la mejor tierra en el sur de Chile, ostentando una impunidad que ofende a la sociedad chilena y en primer lugar ofende a las víctimas? Las fugas de colonia. ¿Por qué entonces el Estado chileno y el Estado alemán, con esta evidencia, no hicieron más? Y hoy día no reparan aquello que debieron evitar. Wolfgang Nies en 1966, 3 fugas. En su tercera fuga logra salir y es encarcelado por el Estado chileno. Lo encarceló Colonia y después lo encarceló el Estado chileno. Por eso es que hoy día tenemos tanta esperanza en esta nueva Corte Suprema. Presentamos hace algunas semanas un recurso de revisión que le devuelve el honor acusado de los delitos que eran cometidos por los jerarcas y por el propio Schaeffer, la víctima condenada por los delitos de los autores. Caso para explicarlo en el derecho penal internacional, en las cátedras de derecho penal. Y hoy día un distinguido penalista de este país que hace clases en las 2 principales universidades del país fue el que logró esa condena a la víctima. No solo defendía por Schaeffer, sino que logró la condena de la víctima por delitos de injuria, que eran decir: me persiguen, soy explotado, trabajamos como perros. Esas son las injurias. Cualquier alumno de derecho penal hoy día debería ser reprobado si dice que eso es una injuria en un contexto de hechos en que abundaban y desbordaban que estaba diciendo solo la verdad y quizás una pequeña parte de esa verdad horrorosa con la dignidad. El año 66 él logra la libertad y nada se hace después. Él entrega desde el año 66 hasta 50 años hoy que el Estado alemán y el Estado chileno tenían la información en detalle, con nombres de cómo se esclavizaba, se abusaba sexualmente de los niños indefensos y se secuestraba. Viene Wilhelmine Lindemann, Jürgen Schurgel, que es frustrada su fuga en época aún de dictadura. Karl Stricker en época de democracia. Enero de 1996, con gobierno democrático, sale a pedir auxilio y es devuelto a Colonia Dignidad. El juez que quiso investigar fue amonestado por querer investigar. Su recurso de amparo a la Corte Suprema fue rechazado porque primó una carta que decía: vivo en Colonia, las montañas nevadas, los prados son verdes y soy feliz. ¿Cómo podemos creernos una sociedad civilizada y un sistema jurídico penal civilizado si ante la evidencia de Colonia y Dignidad del año 1996 en democracia aceptamos, a propósito de lo que hablaba Daniela, de los documentos de la autenticidad sin ninguna legitimidad? La realidad es la que debe primar. Nos enseñan en derecho penal, no la formalidad, no lo que diga el papel. Colonia Dignidad se puede decir que es un gran depósito de papeles, de informes que dan cuenta, fichas que dan cuenta de verdad, pero durante mucha de su historia es de falsedad. Y el sistema jurídico era receptivo de esa falsedad. Es como una paradoja que hoy día no se condene y esté en la impunidad con documentos de verdad y que se haya condenado a víctimas con documentos de falsedad y se haya dejado de proteger a víctimas. Y no es solo, porque aquí me voy a detener un segundo, que podríamos decir, como lo dijo la Corte Suprema chilena, para vergüenza de este país, que cuando llegan los testimonios de Pagmore y de Barr, que describían con lujo de detalle el electroshock
las armas de colonia, en los abusos sexuales sistemáticos, las torturas a los colonos, que no se investigaban porque venían sin firma en original y se archivaron la primera vez. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque allí estaba la fuente, que eran los testimonios, personas vivas que estaban declarando los crímenes. Entonces, si el papel no servía, ¿por qué no llamaron a esos testigos que cada vez que sí fueron citados comparecieron en Alemania? Y ahí nuevamente viene el reproche a Alemania. ¿Por qué Alemania, que los tuvo ahí, que los tuvo en sus sedes diplomáticas, no hizo más? La pregunta es, y disculpen los representantes del Estado alemán que están aquí presentes, ¿no podían más? ¿No podían más? ¿Era un pequeño Estado en el concierto mundial que no podía levantarle la voz al Estado chileno? ¿O se privilegiaron otras relaciones diplomáticas? Y no quiero ofender, pero quiero sí expresar en mi propio nombre y en el de las víctimas, si acaso fueron más importantes los Mercedes-Benz, los Volkswagen o los contratos con armamento para el Estado chileno. Disculpen que lo diga así, y lo digo desde la percepción del dolor que ha significado estar estos últimos 20 años de mi vida cerca de las víctimas de Colonia Dignidad, junto a ellas y con ellas. El intento de investigar de manera más seria en Chile vino en esa época, Hernán Robert Arias, y se le cerró la investigación y después se le sancionó. Se le inventó o se utilizó algún pretexto, que fue que creó que no pudo pagar una deuda y tenía un cheque sin fondos y se le sacó del Poder Judicial. Aquel juez que quiso investigar y que daba muestra incluso de que él no recibía coimas, ni prisiones, ni dineros, ni regalos, y por eso quizás no le alcanzaba en ese tiempo el presupuesto para pagar una deuda y salió de... Sin embargo, otro ministro, lo digo con su nombre, Guillermo Navas, que votó a favor de la libertad de Paul Schaeffer en el año 1996, cuando luego de esas querellas de ese año que abrieron la puerta de Colonia Dignidad porque permitieron perseguir a Paul Schaeffer, votó por la libertad. El mismo ministro que estuvo a cargo de la investigación de Colonia Dignidad hizo carrera, ascendió y llegó a la Suprema en democracia. No quiero extenderme, pero sí decir que estos delitos, estas responsabilidades penales, es importante, es fundamental que se establezcan, porque la falta de la omisión, la denegación de justicia en Chile ha permitido que el problema de las víctimas, su tragedia, su pobreza, su fragilidad, se incremente. Porque todo lo que produjo la colonia, y me sorprendía, y lo decía ayer en una reunión, desde el año 61, recién llegado a Chile, mientras hacían trámites para que el Estado de Chile les diera la personalidad jurídica, y por eso es que ahí tenemos que argumentar con mucha fuerza en el carácter de delitos de lesa humanidad, la responsabilidad del Estado chileno, de todas sus autoridades y de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, desde la instalación de la colonia en Chile, comenzaron a construir un imperio económico. Estos días visitábamos a una de las víctimas y nos llamaba la atención que pasaban decenas de camiones hacia lo que le llamaron casino familiar, después creo que restaurante de los alemanes, que eran camiones de alto tonelaje que distribuían el mejor chancao de Chile. Las piedras del río Itata eran privilegiadas, construyeron un imperio de millones de dólares. Los primeros allanamientos, ellos mismos en un recurso de amparo ante la Corte de Talca dijeron que habían perdido en algunas horas de la mañana de un día sábado 50 millones de pesos. Multipliquemos todo eso, producido con el trabajo de los esclavos, a costo cero para esos efectos, y con todos los industriales del sur de Chile, de Concepción hacia el sur y de Concepción hacia el norte, construyendo edificios. El Ministerio de Obras Públicas contratando estos servicios, y por eso que la responsabilidad de los civiles aquí también se debe estructurar de una manera muy importante. No solo es el supermercado Jumbo que vendía los productos hechos con esclavos, sino que hay otros empresarios que ingresaron al mundo político, que están en el mundo político, que fueron socios de las empresas de Colonia Dignidad,
que se enriquecieron con el trabajo de esos esclavos, seres humanos que hasta hoy no tienen reparación. Por eso cuando emplazamos a la embajada alemana, al Ministerio del Interior chileno, reparación hoy, no mañana, es porque tenemos esa convicción de que los delitos de esclavitud marcan el eje fundamental de la cadena criminal, junto con el secuestro y la tortura de las víctimas, de la impunidad actual. Y el mirar para otro lado, como lo han dicho los diarios alemanes, cuando se mira para otro lado, los crímenes se siguen cometiendo, y mirar para otro lado también hace responsable. Y por eso es que quiero decir que cuando fui a una reunión en la embajada y les dije, aquí hay nuevas querellas presentadas en marzo y abril, porque hay nuevas víctimas, que no habrían sido víctimas si no se les hubiera patrocinado, si no se les hubiera dado un respaldo oficial a los nuevos jerarcas. Porque esos nuevos jerarcas ejercen el poder en contra de sus mismos connacionales y de los chilenos que hoy día son discriminados en Colonia Dignidad. Gran parte de ellos golpeados, me estoy refiriendo a una víctima específica, golpeada, humillada, le roban sus herramientas y lo expulsan de un lugar que él mismo pintó y construyó, en esos territorios que hoy día están a nombre de chilenos, empresarios chilenos, en donde circulan esos camiones de alto tonelaje y en donde se sigue acumulando dinero, que algunos distribuyen y otros se les niega. Cuando escuchaba a Ana Schnalenkamp ayer también, tenía claramente y de inmediato esa reflexión. No hay que repartir aquello que hoy día se puede producir, porque ya ahí hay un mal análisis, porque ese patrimonio que viene del trabajo esclavo debiera haber sido de las víctimas, y aún así no habría alcanzado a reparar todo el daño que han sufrido. Y que los estados pretendan que se distribuya ese patrimonio es una, disculpen, ofensiva excusa de hacer lo que les corresponde hacer y que hace 50 años debieron hacer y esta vez no hacen. De resolver el tema humanitario de Colonia Dignidad como un tema de derecho. El que la responsabilidad penal, cuando le dialogábamos con este juez, y voy a dar su nombre, Jorge Cepeda Arancibia, el que no ha querido investigar, el que dijo que Bernardo Higgins abolió la esclavitud en Chile, cuando Jorge Cepeda le decíamos, ministro, no es porque queramos más culpables y más penas, porque la verdad de esos delitos permite hacer justicia, permite decirle a los que no quieren creer o a los que no quieren ver que allí hay crímenes y que no es un asunto privado que resolver. No puede seguir Colonia Dignidad dependiendo de las propias víctimas. Creemos que, y disculpen que sea fuerte la expresión que voy a utilizar, creemos que eso es cobardía moral. Hay víctimas alemanas como Ingrid, que trabajó 17 años haciendo quesos de Colonia Dignidad que eran distribuidos por empresarios chilenos sin descanso, desde las 4 de la mañana hasta las 11 o 12 de la noche, con desmayos a veces de cansancio. Eso es esclavitud. Salieron con ayuda de la policía y de un fiscal de los que quisiéramos tener, y hoy no tenemos, como que la historia se repite. Los que son buenos hacen su trabajo, dejan de estar porque los sancionan. Me refiero al fiscal Ricardo Encina, que quiso investigar la privación de libertad de ellos hasta que se le entrega a la juez de Parral y después el juez Cepeda pide los procesos, pero no para avanzar, sino para retroceder. ¿Podría seguir hablando? Nadie lo duda. Pero creo que con lo descrito, que ejemplifica solo una parte de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo, lo que me importa es que ustedes sepan que esto hoy día sigue existiendo, que esto es un problema de Estado y de Estados, que es un problema de los que tenemos responsabilidad ética frente a la situación, que son necesarias acciones y que esas acciones deben implicar fin de la impunidad, el esclarecimiento de todos los delitos de derechos humanos, de cada detenido desaparecido, de cada víctima de tortura,
de cada víctima de secuestro y de cada víctima de esclavitud. Gracias.